En 2022, el telescopio espacial James Webb capturó imágenes de galaxias que existían cuando el universo tenía apenas el 2% de su edad actual. Galaxias tan masivas que desafiaban los modelos con los que intentábamos explicar su propia formación. Agujeros negros que superaban en masa a sus galaxias anfitrionas en 300 veces. Oxígeno detectado en una galaxia nacida apenas 290 millones de años después del Big Bang. Prueba de que generaciones enteras de estrellas ya habían vivido y muerto antes de que pensáramos que la primera siquiera se había encendido. Y una crisis en torno al número más fundamental de la cosmología, la velocidad a la que se expande el universo, que aún no tiene respuesta. Pero lo más inquietante no es hasta dónde puede mirar Webb. Es lo que estos descubrimientos revelan sobre cuánto nos equivocábamos, y cómo esa incertidumbre alcanza ahora incluso la pregunta de cómo puede terminar el universo. El 25 de diciembre de 2021, un cohete despegó desde la costa norte de América del Sur transportando la máquina más compleja que la humanidad jamás había enviado al espacio. Plegado dentro de su cono frontal estaba el telescopio espacial James Webb. Un instrumento de 6.500 kilogramos, construido no para reemplazar al Hubble, sino para ver lo que el Hubble físicamente no podía. La diferencia comienza con el espejo. El espejo primario del Hubble mide aproximadamente 2,5 metros de diámetro. El de Webb mide 6,5 metros, construido a partir de 18 segmentos hexagonales, cada uno recubierto con una fina capa de oro, ensamblados en una única superficie captadora de luz, más de 6 veces mayor que la de su predecesor. Pero el tamaño no es la historia real. El Hubble estaba sintonizado para la luz ultravioleta y visible, el mismo rango que nuestros ojos pueden percibir. Webb fue diseñado casi exclusivamente para longitudes de onda infrarrojas, mucho más allá de lo que la visión humana puede detectar. Esa única decisión de diseño es la razón por la que todo lo que sigue en esta historia fue posible. Llegar allí fue su propio tipo de milagro. Para caber dentro del cohete, el telescopio tuvo que plegarse. El espejo se plegó, el escudo solar se plegó. Un escudo térmico de 5 capas del tamaño de una cancha de tenis se comprimió hasta el tamaño de una furgoneta de reparto. Una vez en el espacio, pasó casi un mes desplegándose pieza por pieza, sin ningún astronauta disponible para corregir cualquier cosa que saliera mal. Los ingenieros habían contado aproximadamente 340 pasos individuales en esa secuencia donde un único fallo mecánico habría terminado la misión de forma permanente. Webb no se dirigía a la órbita terrestre baja donde vivía el Hubble, a donde los astronautas viajaron en 5 ocasiones distintas para repararlo. Se dirigía a casi 1,5 millones de kilómetros de distancia, hacia un punto de estacionamiento gravitacional llamado segundo punto de Lagrange. Tan lejos que ninguna misión de rescate podría jamás alcanzarlo. Si algo fallaba, simplemente quedaría a la deriva allí, para siempre. Nada falló. Cada pliegue, cada cierre, cada uno de esos puntos de fallo resistió. A mediados de 2022, los segmentos del espejo se habían alineado con una precisión más fina que la longitud de onda de la luz que los atravesaba. Los instrumentos se habían enfriado a casi 230 grados bajo cero, y el telescopio estaba listo para comenzar a escuchar una parte del universo de la que nadie había recibido señales directamente. Para entender qué era lo que escuchaba, hay que comprender qué les ocurre a los fotones en un viaje de 13.000 millones de años. A medida que el universo se expande, el espacio entre una galaxia distante y nosotros también se estira, y la luz que viaja a través de ese espacio se estira junto con él. Un fotón que salió de su fuente como luz visible ordinaria puede llegar a la Tierra, desplazado completamente hacia el infrarrojo, simplemente porque el espacio que atravesó ha crecido enormemente desde entonces. Los astrónomos llaman a esto corrimiento al rojo, y cuanto más lejos miras, más extremo se vuelve. Las primeras galaxias,
las que se formaron dentro de los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, emiten luz tan intensamente desplazada al rojo que cuando nos llega, ya no es luz visible en absoluto. Es infrarrojo profundo. Y durante la mayor parte de la historia de la astronomía, esa señal simplemente no se pudo leer. No es solo la distancia lo que oculta esta luz, es la propia historia del universo. En sus primeras etapas, el espacio estaba lleno de una densa niebla de hidrógeno neutro tan espesa que la luz no podía viajar libremente a través de ella. Solo cuando las primeras estrellas y galaxias se encendieron, inundando su entorno con radiación ultravioleta, esa niebla comenzó a disiparse, abriendo un camino para que la luz finalmente viajara sin interrupciones. Los astrónomos llaman a esta transición la época de la reionización, y es exactamente el período que Webb fue construido para observar directamente, viendo al universo pasar de opaco a transparente en tiempo real, miles de millones de años después del hecho. La atmósfera de la Tierra añade un obstáculo más, absorbiendo la mayoría de las longitudes de onda infrarrojas antes de que lleguen al suelo. La única manera de superar todo eso era un telescopio suficientemente frío, suficientemente grande y suficientemente alejado de cualquier fuente de calor en el sistema solar para captar esa señal sin quedarse cegado por su propio calor. La primera prueba real de que funcionaba llegó el 11 de julio de 2022, en una sola imagen de un cúmulo de galaxias a unos 5.000 millones de años luz. El cúmulo en sí no era el punto. Su enorme masa estaba siendo usada como una lente natural, doblando y amplificando la luz de galaxias situadas mucho más allá, que de otro modo habrían sido demasiado débiles para detectarse. La imagen resultante cubría un fragmento de cielo no más grande que un grano de arena sostenido a la distancia del brazo. Dentro de ese grano había miles de galaxias. Algunas aparecían estiradas en manchas y arcos por la gravedad que curvaba su luz alrededor del cúmulo. Otras brillaban tenuemente en rojo, con su luz empujada profundamente hacia el infrarrojo por miles de millones de años de viaje. Muchas nunca habían sido registradas por ningún instrumento anteriormente. Lo que hizo notable la imagen no fue solo lo que contenía, sino la comparación que permitía. El Hubble había observado fijamente ese mismo fragmento de cielo durante 11 días seguidos para capturar manchas débiles y sin estructura en el límite de su capacidad. Webb alcanzó la misma profundidad, y mucho más allá en una fracción de ese tiempo. Y donde el Hubble había mostrado manchas, Webb mostró estructura. Brazos espirales, núcleos galácticos brillantes, colores visiblemente distintos que marcaban diferentes poblaciones de estrellas. No era una fotografía mejor, era un tipo de visión fundamentalmente diferente. Y enterrado dentro de esa primera imagen, antes de que ninguno de los programas científicos dedicados de Webb hubiera comenzado siquiera, había algo más silencioso que un descubrimiento. Una advertencia. Un puñado de las galaxias más tenues del encuadre no coincidía del todo con lo que los modelos actuales decían que deberían parecer a esa distancia. Demasiado brillantes, demasiado estructuradas, demasiado tempranas. Nadie estaba listo para llamarlo una crisis todavía. Las encuestas reales, las diseñadas específicamente para observar durante cientos de horas la luz más antigua y profunda del cielo, aún no habían comenzado a apuntar al universo. La primera imagen de Webb había sido solo una vista previa. La verdadera prueba llegó con un conjunto de programas de exploración diseñados específicamente para observar el mismo fragmento de cielo durante cientos de horas en busca de las galaxias más antiguas y tenues que alguien hubiera intentado encontrar. El más ambicioso se llamaba JADES, la encuesta extragaláctica profunda avanzada de James Webb, liderada por un equipo de Harvard, junto con investigadores de la Universidad de Arizona y UC Santa Cruz. Tenía como objetivo 2 regiones del cielo ya cartografiadas por el Hubble, usando años de datos existentes como referencia de comparación. Los números ilustran
cuánto había crecido la diferencia. El Hubble dedicó aproximadamente 400 órbitas y 11 días de exposición total para producir su imagen más profunda del universo, llegando a galaxias que existían entre 500 y 800 millones de años después del Big Bang. Webb podía alcanzar esa misma profundidad en una fracción del tiempo y, a diferencia del Hubble, podía obtener un espectro completo de cada galaxia, no solo una tenue mancha de color. Un espectro no solo confirma que una galaxia está lejos. Te dice exactamente qué tan lejos, midiendo las longitudes de onda precisas de la luz, estirada por la expansión del universo, sin más estimaciones basadas únicamente en el color. En enero de 2023 llegaron los primeros resultados espectroscópicos. Un equipo liderado por un investigador de la Universidad de Hertfordshire confirmó 4 galaxias ubicadas entre 300 y 450 millones de años después del Big Bang, las galaxias más distantes jamás medidas directamente en ese momento. No eran manchas tenues situadas exactamente donde los modelos esperaban. Varias eran brillantes, estructuradas, y contenían más luz estelar total de lo que el modelo estándar de formación galáctica decía que debería existir tan temprano. Ese modelo estándar se llama lambda materia oscura fría, refinado durante 4 décadas de observación y simulación. Describe un universo lento y paciente, pequeños grupos de materia oscura atrayendo gradualmente gas. El gas enfriándose lentamente en estrellas, construyendo estructura pieza por pieza durante cientos de millones de años. Las primeras galaxias confirmadas por Webb no se comportaban así. A medida que llegaban más encuestas a lo largo de 2023, el patrón se fue fortaleciendo. Un equipo de la Universidad de Texas en Austin catalogó cientos de galaxias candidatas de los primeros 650 millones de años del universo y encontró galaxias brillantes en las distancias más extremas, apareciendo aproximadamente 10 veces más a menudo de lo que predecía cualquier modelo. Un esfuerzo paralelo llamado Cosmos Webb cartografió un área aún mayor del cielo, catalogando eventualmente cerca de 800.000 galaxias a lo largo del 98% de toda la historia del universo. A medida que ese conjunto de datos crecía, su investigadora principal dijo sin rodeos lo que muchos en el campo habían pensado en privado. Los datos no solo desafiaban el modelo, estaban persistente y consistentemente en contradicción con él. Luego llegaron los objetos que los investigadores comenzaron a llamar, con cierta ironía, los rompeuniversos. En febrero de 2023, un equipo de la Universidad de Swinburne, en Australia, identificó 6 galaxias formadas dentro de los primeros 500 a 700 millones de años de historia cósmica, cada una conteniendo entre 10.000 millones y 100.000 millones de veces la masa de una estrella típica, solo en estrellas. Para comparar, la Vía Láctea, considerada una galaxia grande según los estándares modernos, contiene aproximadamente 60.000 millones de masas estelares. Estos 6 objetos, formados cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual, ya estaban en la misma categoría de peso. Para acumular tanta masa tan rápidamente, una galaxia necesitaría convertir casi cada átomo disponible de gas directamente en estrellas de forma continua desde el primer momento de su formación. Una eficiencia que la física conocida dice que debería ser esencialmente imposible. Observaciones posteriores añadieron una complicación. En algunas de estas galaxias, parte de la aparente masa estelar resultó ser luz de agujeros negros alimentándose activamente, no luz estelar, lo que significaba que las estimaciones originales habían sido algo exageradas. Pero incluso después de todas las correcciones, la población de galaxias tempranas excesivamente masivas seguía siendo aproximadamente 10 veces mayor de lo que el modelo estándar permitía. La crisis había disminuido, no había desaparecido. Luego, en mayo de 2024, llegó un descubrimiento que empujó la línea de tiempo hasta su límite absoluto. Un equipo confirmó la galaxia más distante jamás medida directamente, catalogada como JOTI A,
DS-GS-C14, con luz que la abandonó apenas 290 millones de años después del Big Bang. En ese momento, el universo tenía solo el 2% de su edad actual. Esta tampoco era una mancha tenue. La galaxia se extendía a lo largo de 1600 años luz y contenía cientos de millones de masas estelares en estrellas. Los investigadores señalaron que podrían haber detectado esta misma galaxia incluso si hubiera sido 10 veces más tenue, lo que significa que objetos como este, o más grandes, podrían estar aún más atrás en el tiempo esperando a ser encontrados. Luego, en marzo de 2025, una observación de seguimiento que combinaba Webb con una red de radiotelescopios en Chile detectó algo dentro de esa misma galaxia que convirtió el descubrimiento en algo mucho más extraño. Oxígeno. El oxígeno no es primordial. El Big Bang produjo casi exclusivamente hidrógeno y helio. Cada átomo de oxígeno en el universo se forja dentro de una estrella y se libera solo cuando esa estrella muere. Lo que significa que para que existiera oxígeno en esta galaxia, una generación entera de estrellas masivas tuvo que formarse, vivir sus ciclos de vida completos y explotar antes de que una segunda generación pudiera siquiera comenzar. Todo eso, primer encendido, ciclos estelares completos, enriquecimiento por supernovas y una segunda generación surgiendo de los escombros, tuvo que ocurrir dentro de 290 millones de años después del Big Bang. Según los modelos que existían antes de Webb, esa ventana de tiempo apenas era suficiente para que las primeras estrellas se encendieran, y mucho menos para que murieran y sembraran toda una nueva generación tras ellas. El investigador que lideró el descubrimiento lo calificó de completamente inesperado. Es difícil encontrar una descripción más precisa. Algo en el universo temprano funcionaba más rápido y con mayor eficiencia de lo que cualquier ecuación disponible actualmente podía explicar. Y las galaxias no eran lo único que llegaba antes de tiempo. En el centro de casi todas ellas, algo más crecía mucho más rápido de lo que debería haber sido posible. En el centro de casi todas las galaxias grandes del universo, incluida la nuestra, se encuentra un agujero negro supermasivo. El que ancla la Vía Láctea tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa de una estrella típica. Su presencia es tan habitual que los astrónomos incluyen uno en el modelo de casi cualquier galaxia grande que estudian. El agujero negro de nuestra propia galaxia no está haciendo mucho ahora mismo. Se alimenta de restos, nubes ocasionales de gas a la deriva, la rara estrella que se acerca demasiado. Un remanente tranquilo en el centro de una galaxia tranquila. No siempre fue así de calmo. Y cuanto más profundo miraba Webb hacia el pasado, menos calma encontraba. Pero hacer crecer un agujero negro a esa escala lleva tiempo. Un agujero negro se forma pequeño, generalmente a partir del núcleo colapsado de una sola estrella masiva, y tiene que alimentarse hasta alcanzar millones o miles de millones de masas solares a lo largo de un período muy largo de historia cósmica. Existe un límite de velocidad físico en ese proceso, conocido como el límite de Eddington. Describe la tasa máxima a la que un agujero negro puede absorber el gas circundante antes de que la radiación generada por ese material en caída empuje el resto de su suministro de combustible hacia afuera. Incluso alimentándose a esa tasa máxima sostenible, sin interrupciones, hacer crecer un agujero negro semilla hasta 100 millones o 1000 millones de masas solares lleva cientos de millones de años y requiere condiciones casi perfectas todo el tiempo. Piensa en ello como intentar llenar una piscina a través de una pajilla que solo puede manejar tanta agua antes de reventar. No importa cuánta paciencia tengas, hay un techo en la velocidad con la que esa piscina puede llenarse, y el universo, bajo el modelo estándar, simplemente no había tenido suficiente tiempo para alcanzar ese techo tan temprano. Webb seguía encontrando agujeros negros de ese tamaño mucho antes de lo que ese cronograma debería permitir. En 2024, un equipo de Cambridge confirmó un agujero negro en el centro de una galaxia
ubicada aproximadamente 400 millones de años después del Big Bang, con una masa de ya alrededor de 1.600.000 masas solares, absorbiendo activamente aproximadamente la masa de una estrella cada 5 años. Una detección separada, combinando Webb con el Observatorio de Rayos X Chandra, encontró un agujero negro de entre 10 y 100 millones de masas solares en un punto incluso anterior, solo unos 450 millones de años después del Big Bang. Menos tiempo, más masa, los números se volvían cada vez más difíciles de cuadrar. Pero la versión más profunda de este problema vino de una población de objetos que se ganaron su propio apodo: los puntos rojos pequeños. Un equipo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria los catalogó sistemáticamente en 2024. Objetos rojizos compactos con una forma espectral distintiva que los diferenciaba de cualquier cosa en el universo cercano. Sus agujeros negros oscilan entre 1 millón y 100 millones de masas solares. Por sí solo, eso no es inusual. Lo que los hacía extraños era cuánto de su galaxia anfitriona representaba esa masa. En el universo actual, el agujero negro central de una galaxia representa típicamente alrededor de 1/10 parte del 1% de su masa estelar total, una relación que se mantiene notablemente estable en miles de galaxias. En los puntos rojos pequeños, esa proporción ascendía al 30% o más, aproximadamente 300 veces la proporción normal. No eran galaxias pequeñas con agujeros negros modestos, eran agujeros negros que casi superaban en masa a la galaxia entera que supuestamente los albergaba. 341 tititi, 41 de estos objetos han sido catalogados hasta ahora, apareciendo en un período de aproximadamente 600 millones a 1.300 millones de años después del Big Bang, entre 10 y 100 veces más comunes de lo que predecía cualquier modelo. Se han propuesto 3 explicaciones que compiten entre sí, y ninguna cierra completamente la brecha. La primera implica algo llamado colapso directo. En condiciones específicas en el universo temprano denso y lleno de radiación, una nube de gas primordial podría, en teoría, colapsar directamente en un agujero negro, saltándose por completo la fase estelar, naciendo ya con decenas de miles de masas solares. Eso le daría a un agujero negro una ventaja considerable. Pero producir agujeros negros de colapso directo en los números necesarios para explicar los objetos catalogados lleva el mecanismo mucho más allá de sus límites cómodos. La segunda explicación requiere que los agujeros negros crezcan más rápido de lo que el límite de Eddington permite. Esto no es imposible en principio. Las simulaciones muestran que bajo las condiciones adecuadas, un agujero negro puede superar temporalmente esa tasa varias veces. Sin embargo, los puntos rojos pequeños parecen necesitar un crecimiento excesivo sostenido durante cientos de millones de años, mucho más que cualquier episodio simulado. También hay una contradicción incorporada en esta explicación. Un agujero negro, alimentándose tan agresivamente, debería generar suficiente radiación para destruir el gas circundante e interrumpir la formación de estrellas cercanas. Sin embargo, estos objetos muestran evidencia clara de formación estelar activa ocurriendo al mismo tiempo, justo al lado de un motor que debería estar destruyendo las condiciones que la permiten. La tercera explicación tiene menos seguidores, pero es más difícil de descartar por completo. Implica agujeros negros primordiales, objetos que podrían haberse formado directamente a partir de fluctuaciones de densidad en el primer segundo después del Big Bang, mucho antes de que existiera cualquier estrella. Han sido teorizados durante décadas, en parte como candidatos a la materia oscura misma. Si existieran en números suficientemente grandes, proporcionarían semillas para agujeros negros constructores de galaxias mucho más masivos de lo que cualquier estrella moribunda podría producir, saltándose todo el proceso lento de colapso estelar y de alimentación limitada por Eddington. Es la más radical de las 3 explicaciones, porque significaría que algunos de los agujeros negros más grandes del universo
nunca crecieron realmente en el sentido convencional. Simplemente comenzaron siendo grandes antes de que una sola estrella se hubiera encendido. El problema es que nunca se ha confirmado ninguna evidencia observacional directa de agujeros negros primordiales, y nada en la teoría actual restringe de forma precisa cuántos debería haber. Lo que queda es una población de objetos que los investigadores admiten abiertamente que no pueden explicar del todo. 341 de estos puntos rojos pequeños, cada uno albergando un motor que supera en masa a su propia galaxia, por un margen no observado en ningún lugar de nuestro entorno cósmico. Entre 10 y 100 veces más comunes de lo esperado, y ninguna teoría principal lo explica todo por sí sola. Las observaciones de seguimiento en 2025 añadieron otra complicación. Se encontró que algunos objetos de esta categoría producían mucha más luz ultravioleta de lo que el disco de alimentación de un agujero negro solo podría explicar, lo que sugería que las estrellas circundantes contribuían más a la señal de lo que se pensaba inicialmente. La línea entre la luz del agujero negro y la luz estelar en estos objetos resultó ser mucho más borrosa de lo que la clasificación original implicaba. El universo temprano, al parecer, construyó primero sus objetos más extremos, sus galaxias más grandes, sus agujeros negros de crecimiento más rápido, mucho antes de construir algo parecido al cosmos más tranquilo y disperso que vemos a nuestro alrededor hoy. Si eso es cierto, entonces el tranquilo vecindario que actualmente llamamos hogar, con su agujero negro inactivo y su galaxia lenta y ordenada, quizás no sea el estado natural del universo. Tal vez sea simplemente lo que quedó después de que el caos se consumió a sí mismo. Y estos objetos no eran casos aislados dispersos al azar por el espacio. Formaban parte de algo mucho más grande, una estructura que abarca todo el universo observable, una que viene con sus propias reglas sobre cuán grande puede ser algo antes de que no debería existir en absoluto. Si te alejas lo suficiente de cualquier galaxia individual, de cualquier agujero negro individual, el universo deja de parecer una dispersión de puntos aleatorios. Comienza a parecerse a una arquitectura. Las galaxias no están distribuidas uniformemente por el espacio. Se agrupan a lo largo de estructuras filamentosas llamadas filamentos, algunos extendiéndose cientos de millones de años luz, con densos nodos donde múltiples filamentos se intersectan y vastos espacios casi vacíos entre ellos. En conjunto, esta red se conoce como la telaraña cósmica, la estructura coherente más grande que existe. Se formó porque el universo temprano no era perfectamente uniforme. Diminutas variaciones en densidad, presentes desde la primera fracción de segundo después del Big Bang, fueron amplificadas lentamente por la gravedad durante cientos de millones de años. La materia cayó hacia adentro a lo largo de estos canales invisibles, acumulándose donde se cruzaban y vaciándose en todos los demás lugares. La mayor parte de lo que mantiene esta telaraña unida es materia oscura, invisible, no detectable directamente, rastreada solo a través de su atracción gravitacional sobre las galaxias y la luz que se mueven a través de ella. Un solo filamento que conecta dos cúmulos de galaxias puede extenderse entre 100 y 300 millones de años luz y llevar más masa total que miles de galaxias individuales combinadas. Y casi ninguna de esa masa emite ningún tipo de luz. Webb añadió algo que encuestas anteriores no podían ofrecer: profundidad. Al rastrear la estructura hacia el universo temprano, los investigadores encontraron cúmulos de galaxias ya conectados por filamentos claramente definidos en una etapa en la que, según el modelo estándar, la estructura a gran escala todavía debería estar en su infancia. El andamiaje se estaba levantando antes de lo que nadie esperaba. Un hilo más, en el mismo patrón que recorre todo lo demás que este telescopio ha encontrado. Pero una telaraña no solo está hecha de hilos, también está hecha de vacíos. Y algunos de esos vacíos son lo suficientemente grandes como para desafiar completamente la intuición.
El ejemplo confirmado más grande se encuentra en la dirección de la constelación Boyero, descubierto en 1981 durante una exploración rutinaria de distancias de galaxias. Los astrónomos esperaban cierta variación en densidad a lo largo de la exploración, cúmulos en algunos lugares, áreas más vacías en otros. Lo que encontraron, en cambio, fue una región aproximadamente esférica, de alrededor de 330 millones de años luz de diámetro, que contenía solo unas 60 galaxias, donde los modelos predecían que debería haber miles. El astrónomo que lo encontró supuestamente dijo que le avergonzaba decirle a la gente cuán vacío estaba. He aquí lo que esa escala significa realmente. Si nuestro propio sistema solar estuviera en el centro de ese vacío, en la posición exacta que ocupa hoy, no habríamos confirmado la existencia de otras galaxias hasta décadas después de lo que realmente lo hicimos. Las galaxias más cercanas, más allá de la nuestra, habrían estado demasiado fuera del alcance de los instrumentos de principios del siglo XX para ser detectadas. Un capítulo entero de la historia astronómica, el momento en que la humanidad se dio cuenta por primera vez de que el universo era inimaginablemente más grande que una sola galaxia, se habría retrasado medio siglo, simplemente por donde nos encontramos. Ese único hecho reencuadra todo sobre cómo leemos el universo desde nuestra propia posición en él. Tu dirección dentro de la telaraña cósmica no solo afecta lo que puedes ver, determina lo que puedes conocer, lo que plantea una pregunta incómoda mucho más cercana. Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que nosotros mismos podríamos estar viviendo dentro de un vacío, simplemente uno mucho más grande y mucho más suave. Los investigadores lo identificaron en un estudio de 2013 y lo llamaron el vacío KBC, una región de baja densidad de aproximadamente 2.000 millones de años luz de diámetro, con nuestra propia galaxia bien dentro de sus límites, en lugar de cerca de cualquier borde. 2.000 millones de años luz es 6 veces el diámetro del vacío de Boyero, el mismo vacío tan vacío que su propio descubridor se avergonzó de él. Dentro de los límites del vacío KBC se encuentra todo nuestro supercúmulo local, las densas concentraciones de materia hacia las que fluimos gravitacionalmente, y cientos de millones de años luz de espacio circundante en todas las direcciones. Esto no es solo una curiosidad geográfica, se conecta directamente con uno de los problemas no resueltos más profundos de la cosmología moderna. Porque la materia dentro de una región de baja densidad experimenta la gravedad de manera diferente a la materia en una región promedio. Las galaxias, cerca de los bordes de un vacío, tienden a recibir un empuje adicional hacia afuera, atraídas hacia las paredes más densas que las rodean, a medida que el vacío mismo se vacía lentamente con el tiempo. Si nuestra posición dentro de este vacío está añadiendo un pequeño impulso sistemático a las velocidades de las galaxias cercanas, entonces cualquier medición de la expansión cósmica tomada desde su interior podría leer de manera diferente a la tasa global real. No porque los instrumentos estén equivocados, sino porque estaríamos midiendo el universo desde dentro de una burbuja, y la burbuja estaría distorsionando silenciosamente el número. Si el vacío KBC explica completamente la discrepancia que viene a continuación en esta historia, sigue siendo genuinamente debatido, pero ya no se descarta como irrelevante. Nuestra dirección en el universo no es un hecho neutro. Es una circunstancia física con consecuencias medibles para los números que nuestros instrumentos más precisos nos devuelven. Esa dirección también tiene nombre. En 2014, un equipo liderado por un investigador en Hawái cartografió formalmente por primera vez el supercúmulo que contiene nuestra propia galaxia, usando un catálogo de velocidades de galaxias en lugar de simples posiciones, rastreando no solo dónde se encuentran las galaxias, sino hacia dónde se dirigen, y reconstruyendo el paisaje gravitacional que explica su movimiento.
Llamaron a la estructura resultante Laniakea, una palabra que significa cielo inconmensurable. Laniakea abarca aproximadamente 500 millones de años luz y contiene más de 100.000 galaxias, todas gravitacionalmente unidas en una única estructura en flujo. La Vía Láctea se encuentra cerca de su borde exterior. Un estudio de seguimiento en 2023, usando una versión ampliada del mismo catálogo de velocidades, confirmó los límites del supercúmulo y encontró que estructuras como esta a lo largo del universo local tienden a ser aproximadamente 10 veces más grandes de lo que el modelo cosmológico estándar predice que deberían ser. Y toda la estructura, cada una de esas 100.000 galaxias, incluida la nuestra, fluye lentamente hacia adentro, atraída hacia una densa concentración de masa en la dirección de la constelación Centauro, conocida como el Gran Atractor. Más allá de él se encuentra algo incluso más grande que atrae todo hacia sí a su vez. La concentración Shapley, la acumulación de galaxias más densa conocida en nuestro universo local. La materia fluye hacia la densidad de la misma manera en que el agua fluye cuesta abajo. Y a las escalas más grandes que podemos medir, todavía somos atraídos hacia algún lugar. Así que el universo no solo es más extraño de cerca, en sus primeras galaxias y sus agujeros negros sobredimensionados. También es más extraño en su arquitectura, repleto de vacíos demasiado grandes para explicar, construido en torno a una estructura que coloca nuestra propia galaxia dentro de uno de ellos, y fluyendo hacia atractores tan masivos que doblan la trayectoria de todo dentro de 500 millones de años luz. Y esa arquitectura, resulta, no es solo una cuestión de geografía. Puede ser la pieza que falta en un argumento que ha dividido a la cosmología en dos. Durante más de una década, la cosmología ha estado atascada en un único número que no puede precisar: la velocidad real a la que se expande el universo. Suena como algo que debería ser sencillo. Apunta tus instrumentos a los objetivos correctos, mide qué tan rápidamente se alejan de nosotros las galaxias y obtienes una tasa. Pero hay dos formas completamente diferentes de llegar a ese número usando dos eras completamente diferentes de la historia del universo, y se niegan a estar de acuerdo. Lo que hay en juego al obtener este número correctamente se remonta a 1998, cuando los investigadores descubrieron que la expansión del universo no solo continuaba, se estaba acelerando. Ese hallazgo introdujo la idea de la energía oscura como la fuerza dominante en el cosmos y valió a sus descubridores una parte del Premio Nobel de Física en 2011. Desde entonces, precisar la tasa de expansión exacta ha sido uno de los objetivos centrales de la cosmología observacional, porque ese único número sustenta casi todo lo demás que creemos saber sobre cómo ha evolucionado el universo. El primer método observa la luz más antigua que existe, el fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor residual del propio Big Bang. Al analizar los diminutos patrones congelados en esa radiación, los investigadores pueden calcular cuál debería ser la tasa de expansión hoy, extrapolada hacia adelante, desde el principio mismo. Ese método aterriza consistentemente alrededor de 67 km por segundo por cada megaparsec adicional de distancia. El segundo método funciona en la dirección opuesta, construyendo hacia afuera desde nuestro propio vecindario cósmico. Comienza con estrellas cercanas, cuyas distancias podemos medir directamente. Sube a una clase de estrellas pulsantes en galaxias cercanas, cuyo brillo revela su distancia. Y sube de nuevo a estrellas en explosión, lo suficientemente brillantes como para verse a través de miles de millones de años luz. Cada peldaño calibra al siguiente. Este método, refinado durante más de una década, por un equipo que posteriormente ganó parte de un premio Nobel por trabajo relacionado con la aceleración cósmica, aterriza consistentemente más cerca de 73. 67 frente a 73 no suena como una diferencia dramática, pero ambos números vienen con márgenes de error notablemente ajustados,
Y una vez que se tiene en cuenta esa precisión, el desacuerdo deja de parecer ruido y comienza a aparecer una discrepancia de 5 a 6 desviaciones estándar. Un nivel de confianza estadística que, en física, normalmente significa que encontraste algo real, no algo que puedas atribuir a una mala medición. Para poner ese nivel de confianza en perspectiva, en física de partículas, un resultado de 5 sigma es el umbral estándar requerido antes de que se anuncie oficialmente al mundo un nuevo descubrimiento. La tensión de Hubble superó esa barra hace años, y la brecha solo se ha vuelto más precisa, no menos, con cada nuevo conjunto de datos añadido desde entonces. Durante años, la suposición de trabajo era que mejores instrumentos eventualmente harían que esta brecha se cerrara sola. Alguna fuente de error no contabilizada, en algún lugar de uno de los dos métodos, sería identificada y corregida, y los números convergerían como la mayoría de los desacuerdos científicos eventualmente lo hacen. Se suponía que Webb sería el instrumento que lo resolvería. Su resolución más nítida significaba que podía reobservar las mismas estrellas cercanas que habían sido usadas para construir la escala de distancias local en primer lugar, verificando si las mediciones más antiguas del Hubble habían sido sutilmente contaminadas por aglomeración o error instrumental. Si la discrepancia era realmente solo un problema de medición, este era el momento en que debería haber comenzado a desaparecer. No desapareció. Cuando los resultados llegaron en 2023, la medición de Webb de la tasa de expansión local coincidió casi exactamente con el valor anterior. El error instrumental, una de las explicaciones más plausibles sobre la mesa, acababa de ser efectivamente descartado por el telescopio más preciso jamás construido. Ese es un resultado más pesado de lo que podría parecer a primera vista. Durante años, mejores datos lo resolverán había sido la respuesta más cómoda disponible, la que permitía que el resto del fundamento de la cosmología permaneciera intacto mientras se resolvía una sola medición. Webb debía proporcionar esos mejores datos. En cambio, confirmó que no quedaba nada que resolver en el lado instrumental. Un equipo separado, liderado por un investigador de la Universidad de Chicago, usando métodos completamente diferentes para medir distancias estelares, encontró un panorama más complicado. Dos de sus tres técnicas independientes aterrizaron más cerca del número del universo temprano. Su conclusión fue que algún tipo de error sistemático probablemente permanecía en algún lugar de la cadena. Pero el equipo que había pasado más de una década refinando la medición local mantuvo su posición, sosteniendo que la discrepancia era real, no un artefacto esperando ser encontrado. El campo, a día de hoy, no tiene consenso. Lo que sí tiene, confirmado por un instrumento sin margen real para dudas instrumentales, es una crisis genuina no resuelta en la base misma de cómo medimos el universo. Aquí es donde el vacío mencionado antes deja de ser una nota al margen y se convierte en un candidato real a explicación. Si nuestra galaxia se encuentra dentro de una gran región de baja densidad, como la evidencia sugiere cada vez más, entonces las galaxias cercanas a nosotros recibirían un empuje adicional hacia afuera por las paredes circundantes más densas, añadiendo un pequeño impulso adicional a sus velocidades medidas. Cada medición local de la expansión, construida exactamente a partir de estas galaxias cercanas, podría estar silenciosamente inflada por ese efecto, mientras que la medición del universo temprano, que aprovecha la luz de todo el cosmos observable, no se vería afectada en absoluto. Es una explicación elegante y podría dar cuenta de parte de la discrepancia. Si da cuenta de todo, sigue siendo una pregunta abierta. Algunos análisis sugieren que la baja densidad no es suficientemente pronunciada para cerrar toda la brecha por sí sola. Otros encuentran que una vez que su efecto se modela adecuadamente, lo que queda podría caer dentro del rango del error ordinario restante. De cualquier manera, el desacuerdo en sí mismo ya no es algo que los cosmólogos esperen resolver silenciosamente. Dos de las mediciones más precisas jamás realizadas, ambas verificadas y reverificadas, ambas sobreviviendo el escrutinio del mejor instrumento jamás construido,
nos dicen dos cosas diferentes sobre el mismo universo. Y ninguna está equivocada en ningún sentido simple y corregible. Lo que hace que esta crisis particular sea diferente de las demás en esta historia es lo que implica sobre las herramientas mismas. La tasa de expansión no es solo un número entre muchos, está integrada en casi cualquier otro cálculo en cosmología. La edad del universo, las distancias a las galaxias que Webb ha estado fotografiando, la línea de tiempo detrás de cada agujero negro sobredimensionado, cada galaxia temprana, imposiblemente masiva, ya cubierta aquí. Si la tasa de expansión misma depende de qué método y qué era de la historia cósmica eliges confiar, entonces una capa de incertidumbre corre por debajo de todo lo demás que este telescopio ha encontrado. Y la tasa de expansión ni siquiera es la pregunta no resuelta más profunda. Detrás de ella se encuentra una mucho más extraña, sobre la fuerza que realmente impulsa esa expansión, y si ha estado cambiando silenciosamente todo este tiempo. Cualquier cosa que esté impulsando la expansión del universo constituye aproximadamente 2/3 de todo lo que existe. Lo llamamos energía oscura. Y hasta hace poco, casi todos asumían que era simple. El supuesto estándar, que se remonta a un término que Einstein insertó originalmente en sus propias ecuaciones y luego lamentó, trata la energía oscura como una constante. Una densidad de energía fija incorporada al espacio vacío mismo, empujando hacia afuera con exactamente la misma fuerza sin importar dónde o cuándo la midas. No se fortalece. No se debilita, simplemente está en todas partes, para siempre. En abril de 2024, un instrumento de exploración montado en un telescopio en Arizona publicó resultados que pusieron esa suposición bajo seria presión. Durante su primer año de operación, había medido los corrimientos al rojo de más de 6 millones de galaxias, construyendo el mapa tridimensional más detallado de la estructura a gran escala del universo jamás ensamblado. Cuando ese mapa se combinó con datos del fondo cósmico de microondas y un catálogo separado de estrellas en explosión, el resultado no coincidía con una constante. Mostraba una desviación del modelo más simple a un nivel de confianza justo por debajo de 4 desviaciones estándar. Aún no el estándar de oro para un descubrimiento confirmado, pero demasiado fuerte para descartarlo como ruido. Un análisis de seguimiento publicado en 2025 precisó aún más el panorama, encontrando que la energía oscura parecía haberse debilitado aproximadamente un 10% a lo largo de la historia cósmica reciente, con una confianza superior al 99%. La fuerza que se suponía era la única cantidad verdaderamente invariable en el universo podría no ser invariable en absoluto. Esto importa más que casi cualquier otro número en esta historia, porque el comportamiento a largo plazo de la energía oscura no es solo una variable entre muchas, es la variable que decide cómo termina todo. La alternativa principal a una simple constante es un campo hipotético que evoluciona lentamente a través del tiempo cósmico, fortaleciéndose o debilitándose a medida que el universo envejece, surgiendo naturalmente de ciertas extensiones de la física de partículas. El problema es que para coincidir con lo que realmente se ha observado, este campo necesitaría haberse mantenido esencialmente inmóvil durante los primeros 10.000 millones de años de historia cósmica, comenzando a cambiar significativamente solo en los últimos pocos miles de millones. Nada en la teoría existente explica por qué se comportaría de esa manera. También hay un detalle más específico enterrado en los datos, uno que los físicos describen usando un único parámetro que captura cómo la presión de la energía oscura se compara con su densidad. Para una verdadera constante, ese parámetro se sitúa exactamente en -1. Los valores por encima de eso describen una fuerza que se debilita gradualmente con el tiempo. Los valores por debajo de él describen algo más extraño, una categoría apodada energía fantasma, que se vuelve más fuerte cuanto más se expande el universo, acelerando la expansión aún más en un bucle de retroalimentación sin techo natural. El análisis más reciente
sugiere que la energía oscura se comportó como energía fantasma en el pasado, luego cruzó de vuelta por encima de ese umbral y ha estado debilitándose desde entonces. Ese cruce es la parte extraña. Los modelos teóricos más simples, incluida la constante cosmológica básica, no pueden cruzar esa línea en absoluto. Están atascados permanentemente en un lado de ella. Los datos parecen describir un comportamiento que la física más simple dice que no debería ser posible. Lo que nos lleva al final, o más bien a los tres de ellos, porque ahora mismo la evidencia disponible no puede eliminar ninguno. El primero es el que la cosmología había adoptado durante aproximadamente 2 décadas. La muerte por calor, a veces llamada el gran enfriamiento. Si la energía oscura se mantiene constante o se debilita demasiado gradualmente para importar, el universo simplemente sigue expandiéndose para siempre, volviéndose más frío y más vacío. Las galaxias más allá de nuestro vecindario inmediato se alejan hasta el punto en que su luz nunca puede volver a alcanzarnos. Las estrellas que quedan agotan lentamente su combustible y se apagan una por una a lo largo de períodos de tiempo que hacen que la edad actual del universo parezca instantánea en comparación. Eventualmente, nada cambia más, porque no queda nada que pueda hacerlo. El segundo es el gran desgarro, el final que se insinúa si el comportamiento fantasma de la energía oscura no fue solo una fase breve en el pasado, sino un anticipo de hacia dónde se dirige de nuevo. Bajo este escenario, la fuerza repulsiva sigue fortaleciéndose sin límite a medida que el espacio sigue expandiéndose, hasta que crece lo suficientemente fuerte como para superar cada otra fuerza de la naturaleza, una estructura a la vez. Los cúmulos de galaxias pierden primero su control mutuo, luego las galaxias individuales, luego los sistemas solares, luego los planetas. En el tramo final, casi incomprensiblemente breve antes del fin, incluso los átomos son desgarrados, separados por una fuerza que ya no reconoce ningún vínculo como suficientemente fuerte para resistir. El tercero volvió a una consideración seria solo recientemente, revivido por un artículo de 2025 que proponía que la constante cosmológica podría no ser un valor permanente fijo en absoluto, sino un estado temporal, actualmente positivo, pero construido sobre una base que es, en su nivel más profundo, negativa. Bajo este modelo, la expansión acelerada de hoy es una fase, no un destino. Continúa durante aproximadamente 11.000 millones de años más antes de que la gravedad finalmente recupere la ventaja y el universo comience a contraerse. Lentamente al principio, luego más rápido, el cielo brillando en lugar de oscureciéndose, a medida que todo lo que alguna vez se expandió hacia afuera se vuelve a juntar, terminando en un colapso de vuelta al mismo tipo de singularidad de la que todo el universo se expandió una vez. Un silencio frío y eterno, un desgarramiento violento que termina con los propios átomos separándose, un colapso total de vuelta al principio. 3 futuros, cada uno completo, cada uno final, y ninguno de ellos descartado actualmente por nada que hayamos medido. Lo que conecta esto con todo lo que se ha cubierto hasta ahora, es más simple de lo que parece. El mismo telescopio que encontró galaxias demasiado masivas para existir, agujeros negros demasiado tempranos para haber crecido de la manera normal, y un vacío lo suficientemente grande como para remodelar lo que toda una civilización podría saber sobre su propio universo. Ese mismo telescopio, apuntado hacia la pregunta de cómo termina todo esto, regresó con 3 respuestas en lugar de una. Existimos en un momento en que la historia del universo todavía es legible, cuando la luz más antigua todavía es detectable, cuando la expansión todavía es medible, cuando el desacuerdo entre nuestros instrumentos todavía puede investigarse en lugar de simplemente aceptarse. Esa ventana no permanecerá abierta para siempre. Las galaxias ya están deslizándose más allá del horizonte donde su luz nunca nos alcanzará de nuevo. Y la evidencia disponible para leer toda esta historia eventualmente se agotará para cualquiera que venga a buscarla después de que nosotros hayamos desaparecido. Así que la incomodidad aquí nunca fue realmente sobre la escala.
Ya sabíamos que el universo era grande. Lo que Webb realmente reveló es que nuestra confianza en entenderlo era prematura, y que las preguntas más básicas que alguien podría hacerse sobre un universo, cómo comenzó y cómo termina, después de todo lo que ahora sabemos, siguen genuinamente abiertas desde el punto de vista científico. En 2022, el telescopio espacial James Webb capturó imágenes de galaxias que existían